Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a este taller de estudio bíblico. Este taller pretende ser una propuesta académica participativa. Es decir, que a medida que vayamos desarrollando los temas, las personas que están presentes, en este caso en el vivo, digamos así, puedan participar. Participar en este caso sería que ustedes pueden contestar preguntas, pueden levantar la mano, pueden manifestar desacuerdos. La única condición para participar es que ustedes traten de ser breves, ¿no? Porque somos muchos y bueno, no quiero que se extienda más allá de lo normal, ¿eh? Pero ese es el tema. Hoy en esta clase de ensayo, para poder ver esta metodología, vamos a repasar y estudiar un tema conocido que son las claves de interpretación bíblica. Por eso esta clase se llama el estudio y la interpretación bíblica, revisión de conceptos. Respecto de la bibliografía, hay dos libros de cabecera que son un libro que se llama la interpretación básica de la Biblia, de Roy Zuck. Es un libro muy bueno, lo único que tiene 400 páginas, pero es muy buen libro. Y por supuesto el libro de cabecera de Poder para la Vida Abundante, el capítulo que se llama Cómo la Biblia se interpreta a sí misma, del doctor Victor Paul Wierwille. También ahí tienen otras bibliografías, por si les interesa, y toda esta bibliografía está en un sitio web que ustedes ahora van a ver cuál es y lo van a poder descargar desde su casa. Así que bueno, activen sus Biblias, es decir, si tienen una compu con la Biblia digital o teléfono o una Biblia en papel, tengan a mano un diccionario, algún sitio web. Por ejemplo, está el sitio de definición.de, que tiene muy buen contenido. Si tienen el programa Eastword lo pueden usar porque es muy rápido. Y sobre todo, activen sus mentes. Ahí ven a la derecha, hay un icono de un hombrecito que levanta la mano y dice participen. Cada vez que en una lámina ustedes ven ese icono, significa que ustedes pueden participar. Y después van a ver otro icono que está acá arriba de una manito que escribe. Cada vez que ustedes ven eso, significa que la escribana del sitio, que es Susana, va a anotar, y significa que ustedes también podrían tomar nota de las respuestas que ustedes mismos dan. Acá abajo tienen el Google Sites, que ahora se lo voy a pasar al grupo de WhatsApp, y de ahí ustedes pueden descargar absolutamente todos los materiales de la clase de hoy. Así que comencemos. En esta clase trabajaremos conceptualmente con las claves de interpretación bíblica, extendiéndonos al campo de la hermenéutica, que es toda una ciencia de interpretación de textos, no solamente de textos bíblicos, y las ciencias bíblicas que están en auge en estos días. El objetivo es promover una toma de conciencia de la importancia y los desafíos que plantea la lectura e interpretación de los textos bíblicos. Y mucho más cuando se consideran temas de escatología. La escatología es el 30% de las escrituras bíblicas y se refiere a eventos futuros o literatura apocalíptica como los que nosotros pretendemos abordar después de la clase 1, que son todas las profecías a partir del libro de Daniel hasta el libro de Apocalipsis. Deseo enfatizar que este taller promueve una metodología participativa.
El objetivo es simplemente relevar datos desde el libro de Daniel hasta el libro de Apocalipsis. Y la investigación que vamos a desarrollar será del tipo abierta y aconfesional. Es decir, no siempre llegaremos a una única postura. Por ejemplo, si las 70 semanas de Daniel se cumplieron ya o se van a cumplir en la gran tribulación, ya veremos. Y aconfesional quiere decir que vamos a ir más allá de lo que un grupo en particular opina. Si hay dos opiniones, vamos a presentar las dos opiniones. Perfecto. Vamos a comenzar a usar la Biblia. Hechos, si tienen la Biblia pueden pasar, si no lo van a leer acá. Hechos 17:11. Hoy vamos a usar la versión Reina Valera. Hechos 17:11 dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos son los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Era un versículo conocido. Ahora vamos a pasar a Juan 5:39, porque resulta que lo que estaban haciendo estos creyentes de Berea era hacerle caso a una exhortación que dio Jesucristo en Juan 5:39. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Bien, hasta ahí vamos. Ahora, le voy a pedir a alguien, ahí aparece la manito de participación, si alguien quiere buscar en un diccionario castellano solamente la palabra escudriñar y quiere leer la definición. Si alguien lo quiere hacer, le doy unos minutitos, un segundito, y que levante la mano el que desea participar. Mientras tanto, yo voy a poner en pantalla los sinónimos de esta palabra del diccionario Espasa Calpe. Dice que escudriñar como sinónimos son indagar, investigar, inquirir, mirar, observar, rebuscar y hurgar. Susana Castela, que levantó la mano, ¿querés leer la definición? Sí, ahí voy, es que lo tengo todo en la computadora. Dale. Examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Cuidadosamente. ¿Alguien quiere aportar alguna otra palabra que agregue datos? Acá yo, Bueno, escudriñar, es investigar, examinar, analizar, indagar. Son fuentes bibliográficas para una investigación. En el área espiritual, escudriñar la escritura es para entender la voluntad de Dios. Es un conocimiento profundo que permite adquirir un conocimiento detallado sobre un tema y toma de decisiones informadas. Al escudriñar se pueden tomar decisiones más informadas y fundamentadas. bien. Me interesa eso de conocimiento profundo, detallado, y me interesa lo que dice que se pueden tomar decisiones y se pueden obtener conceptos fundamentales. Bien. Bueno, los demás que quieren participar los convoco a la siguiente lámina, porque si no se va a hacer largo, ¿no? Yo quiero aportarle a este versículo lo que dice el diccionario de Swanson, que es un especialista en el griego del Nuevo Testamento, que dice que escudriñar proviene de la palabra anakrinó, griego, y él la traduce como escudriñar y dice buscar aprender la verdad mediante un proceso cuidadoso de estudio. Y en la opción número 4 dice evaluar con cuidado. Algo de eso se mencionó hoy. Evaluar con cuidado, examinar y juzgar.
juzgar. Por lo tanto, cada uno tiene que tomar luego una decisión acerca de la información que vamos a ir examinando. Bien, continuamos. En el campo del estudio y la interpretación bíblica existe lo que se conoce por los eruditos el axioma básico de lectura. El axioma básico de lectura plantea 3 preguntas o 3 ítems, que son la observación, la interpretación y la aplicación. La observación es responder la pregunta ¿qué dice el texto? Así que el primer paso será ¿qué dice el texto? Hay que responder esa pregunta. Luego, en la interpretación, hay que responder la pregunta ¿qué significa el texto? Y en la aplicación, hay que responder a la pregunta ¿cómo aplica esto para mí? A mí. Así que acá tenemos el inicio de la actividad de la lectura y el estudio de las escrituras. Por lo tanto, ahora aparece el icono de participación, así que de las personas que hoy querían participar y no pudieron, vamos a ir a Santiago 1.13 y le voy a pedir a una persona que levante la mano, lea Santiago 1.13, si no lo pueden leer de la pantalla, y me diga qué dice el texto, qué significa el texto y cómo se aplica ese texto a mí o a la persona que está leyendo. Así que, adelante. Espero a alguien que levante la mano. Adelante, Liliana. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí sí, Liliana. Ok. Bueno, Santiago 1.13 dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Perfecto. ¿Qué dice el texto? Bueno, que Dios no tienta. Perfecto. Perfecto. A ver, decime, ¿qué dice el texto y qué significa el texto? Sí, estoy pensando. Dale. Que en realidad cuando uno piensa que Dios no tienta a las personas, bien, y que cuando uno piensa que es tentado, que eso no proviene de Dios, porque Él no obra en el mal. Perfecto, porque Él no puede ser tentado por el mal. Tentado por el mal. Perfecto. Toda tentación es mal y no es de Dios. Perfecto. ¿Cómo se aplica esto a mí? ¿Alguien que no sea Liliana? ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo lo uso a este texto? Susana Castella. Lo aplico creyendo en lo más íntimo de mi corazón que Dios no me tienta, ni es tentado por nadie, y lo pongo en práctica en mi vida. ¿Alguien tiene otra opción diferente? Diferente, no lo mismo. Que puede ser que uno podemos confiar en que Dios nos dará la sabiduría que necesitamos y también podemos reflejar la generosidad de Dios en nuestras acciones y actitudes y hacia los demás. Bueno, a ver, Alejandra, ¿qué querés decir? El discernimiento. Yo creo que ahí activamos el discernimiento, es decir, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios. Bueno, claro. No esperen que le dé respuesta cerrada. Quisiera invitarlos a que opinen de esto que salió ahora abajo en la lámina. ¿Qué dice el texto? Es leer el texto. Entonces, cuando me preguntan qué dice el texto dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué dice el texto? Leo el texto. ¿Qué significa? Es explicar el texto. Ahí es donde puedo yo apartarme de lo que dice el texto o literalmente decir lo mismo, explicar el texto. ¿Cómo explico yo este texto? Y como ustedes dijeron, Dios no puede ser tentado por el mal. Yo discierno en mi corazón que Él no tienta a nadie y bueno, esa es la manera de
Así que esta sería otra postura, otra manera de arrancar con este axioma básico. Ahora sí, vamos a pasar a Juan 10:10 para ver otra escritura. Estamos en la introducción. Vamos a seguir haciendo preguntas. Juan 10:10, si no lo tienen ustedes, lo vamos a leer acá de pantalla. Yo lo voy a leer y voy a hacer una pregunta. Dice Juan 10:10, un versículo que conocemos, ¿verdad? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Perfecto. ¿Quién quiere opinar? ¿De quiénes se está hablando acá? Cuando dice el ladrón y cuando dice yo he venido. Susana Castela. El ladrón es el adversario, el diablo. Ajá. Y yo he venido es el Señor Jesucristo. Perfecto. Hay una antítesis total entre lo que vino a hacer el ladrón Ajá. y lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, y el Señor Jesucristo ha venido a traer vida zoe, vida en abundancia. Ahí le voy a pedir a la escribana que anote que una opinión es que el ladrón es el diablo. Bueno, yo he venido se refiere a Jesús. ¿Alguien tiene otra opinión? Distinta, si alguien tiene. ¿No? Bueno, sí, hemos escuchado, yo también he escuchado que el ladrón es el diablo y que hurta la palabra, mata a la gente y destruye cuando impide que las personas reciban espíritu. Vamos a continuar antes de dar respuesta a esto porque estamos revisando las claves de interpretación bíblica. En el punto número 2, cuando hablamos de interpretación bíblica, hay que dar respuesta a la pregunta ¿qué significa el texto que hemos leído? Nosotros hemos aprendido que toda la escritura se interpreta a sí misma de tres maneras. En el versículo, en el contexto y en el uso previo. No vamos a entrar en mucho detalle por ahora. En el versículo se interpreta a su vez en el mismo sitio donde está escrita, como hicimos hoy. Además, una palabra debe ser interpretada de acuerdo al sentido que tenía el día en que la traducción fue hecha. Eso ya implica un estudio de filología, pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora. Los versículos tienen que estar en armonía con todas las referencias bíblicas del mismo tema y por acumulación de escrituras. No vamos a desarrollar esto, estamos repasando. Esta es la manera en que la escritura se interpreta en el versículo, recordando la norma de que el versículo difícil debe ser entendido siempre a la luz de los versículos claros que tratan el mismo tópico. Perfecto. En el contexto es aquello que forma la historia completa. Esto que estoy leyendo es del libro del Dr. Wilber. Es el entorno, es la trama del relato o el tema del que se está hablando. Ojo acá. El contexto se extiende al capítulo, al libro y hasta a toda la Biblia. Ahora, también abarca al entorno cultural y al entorno histórico en que esa escritura fue. Bien, del entorno cultural y del entorno histórico, muchas veces nosotros los estudiantes bíblicos hacemos agua. Dice literalmente, hacemos agua, es decir, desconocemos totalmente ese contexto para poder entender o explicar una escritura. Quiero leer, antes de pasar a la pregunta que viene, quiero leer una referencia histórica del libro Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo,
y una referencia del diccionario bíblico ilustrado Holman, que dice así, presten atención, antes de Jesús, y especialmente en su época, varias personas se declararon o fueron consideradas mesías, incluyendo al tal Judas el Galileo, el egipcio y un individuo llamado Simón el Mago, del que cita Hechos 8, 9 y 10. Y dice Josefo, durante los años que rodean el nacimiento, vida y muerte del Señor Jesucristo, es decir, desde el 4 antes de Cristo al 30 después de Cristo, y las décadas posteriores hasta el año aproximadamente hasta el año 80, Jerusalén, el mundo judío y el ámbito greco-romano vivieron una auténtica eclosión de líderes carismáticos, taumaturgos, que son los que operan milagros y prodigios, profetas y figuras mesiánicas. Jesús fue una figura más en una constelación de líderes mesiánicos o espirituales. Así que leída esta referencia, vamos a aplicar ahora a Juan 10 el principio de interpretación bíblica del contexto. Lo voy a leer desde Juan 10:7 hasta Juan 10:11. Y dice así. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Voy a repetir a este. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo, dice Jesucristo, soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿De quiénes se está hablando cuando hace referencia al ladrón? ¿Y de quién se está hablando cuando hace referencia a alguien que quiera participar? Perdón, ¿puedo? Sí, Susana, sí, adelante. Dice que se refería a los falsos líderes que ellos hurtaban, ¿no es cierto?, con sus falsas propuestas y todo lo que pasaba en esa época, que eran llamados el Mesías, mucha gente lo seguían a ellos, entonces se referían a esos falsos líderes que vinieron antes de él. Antes de entonces él, ahí, claro, antes de él había muchos falsos líderes, entonces eran descritos como ladrones y salteadores. O sea, bien, en realidad no se refiere al adversario, sino a esos falsos líderes. En el 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Bien, ¿alguien más quiere opinar de esto? ¿Dónde se interpreta esta escritura? Juan 10:10. ¿En el versículo donde está escrita o en el contexto? Ahora me doy cuenta que en el contexto, no en el versículo. Bueno, está bien. ¿Alguien más? Quiero una opinión ahora de algún otro que quiera participar. Quiero alguna opinión de esto que estamos haciendo. ¿Considera usted importante la referencia histórica que hemos citado? Es decir, que en la época de Jesucristo había varios líderes, pseudo líderes, y se adjudicaban ser el Mesías. ¿Considera importante
haber hecho esa referencia histórica para poder leer esta escritura en el contexto y poder interpretarla o explicarla? Mirta, no sé qué dijo, pero está muteada, Mirta. Decía que sí. Bueno, Mirta, gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos bien hasta acá. Va siendo clara la dinámica del taller, va siendo claro a dónde apuntamos. Apuntamos a leer, explicar y aplicar las escrituras. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito más. Nosotros también aprendimos que en el campo de estudio y la interpretación bíblica debemos determinar a quién está dirigida la escritura. Y como dice 1 Corintios 10:32, que dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento tenemos 3 grupos de personas: judíos, gentiles e iglesia de Dios. Por lo tanto, a uno de estos 3 grupos va a estar dirigida la escritura. Así que, cuando nosotros continuamos con el axioma básico de lectura de observar, interpretar y aplicar, nosotros vamos a tener que determinar si la escritura está dirigida a judíos, gentiles, iglesia de Dios, para ver la aplicación. Pero quiero invitarlos ahora a leer Deuteronomio 5:1, lo voy a leer yo y voy a hacer la pregunta para que ustedes participen. Deuteronomio 5:1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Pregunto, pero concreto, concretito. ¿A quién está dirigido Deuteronomio 5:1? Concreto. A Israel. Perfecto. Sí. ¿Alguien no está de acuerdo con esto? ¿Está dirigido a Israel? Bueno, pregunto ahora, judíos, que hablamos hoy de judíos gentiles, judíos e Israel, ¿son los mismos grupos de personas? ¿Quién quiere estar? Sí, ¿no? Escribana, anote usted la respuesta. Judíos e Israel, ¿son los mismos grupos de personas? ¿Qué opinan? Mirta creo que dijo que sí, ¿no? No. ¿Alguien? Susana, dale Susana, Castela. Los judíos eran los que vivían en Judá. Sí. E Israel era todo el resto del pueblo de Israel que vivía, que no pertenecían a Judá. Casi. Los judíos son parte de Israel porque es una tribu de Israel, pero Israel es el conjunto de las 12 tribus. Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer análisis de otras escrituras que son las que les presento a continuación. Si alguien quiere leer Génesis 17:9 y decirme concreto, ¿a quién está dirigido Génesis 17:9? ¿Quién quiere leerlo y decirme está dirigido a ta? Ahí, acá lo tengo. Dijo también Dios a Abraham, Sí. en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. En este versículo, Dios se dirige directamente a Abraham, Listo. estableciendo una alianza con él Listo, y su descendencia. Basta, Susi, está perfecto. Concreto. A Abraham. Génesis 17:9 está dirigido a Abraham. Daniel 4:1. Lo leo yo y me dicen a quién está. Ojo acá. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. En el 2. Conviene que yo declare las señales y milagros
del Dios Altísimo, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿A quién está dirigida esta escritura que expresa el rey Nabucodonosor? ¿A quién la dirigió? A todos los A pueblos. todos los pueblos. Perfecto. Perfecto. Sigamos. Bien, vamos bien. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús están. ¿A quién está dirigido? Esta la sabemos. A nosotros. A nosotros. Está bien, a nosotros. ¿Quiénes serían los santos y fieles en Cristo Jesús? La iglesia de Dios. ¿Sí? Esa escritura está dirigida a la iglesia de Dios. Por lo tanto, no está dirigida a Israel. Tito. A ver, Tito 1:4. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro. ¿A quién está dirigida Tito 1:4? A Tito. Bueno, ahí no le Se podría refiere a Tito. No se Se le podía refiere a errar. Tito como su verdadero hijo en la fe, lo que indica una relación que tenían impresionante de confianza. Y Bien, cercana. Susana, no te extiendas demasiado. Bueno, ahora ojo acá, Apocalipsis 1:11. Lo voy a leer. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pregunto, ¿quién está dirigido a Apocalipsis 1:11? A las 7 iglesias. Perfecto. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Perfecto. Laodicea. Ahí están en el... Filadelfia y la Odisea. Ajá. Y Laodicea. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta y le voy a dar unos minutitos para pensar, que es la siguiente. ¿Advierte usted alguna relación aquí entre Efesios 1:1 y Apocalipsis 1:11? Y ahí están los versículos para que los puedan volver a leer. ¿Advierte usted alguna relación? Anímense a participar. ¿Qué ven acá ustedes? Que ambas están dirigidas a la iglesia de Éfeso. Ujú. De Éfeso. Bien, Efeso, sí. bien. Sin embargo, Apocalipsis está en el libro, valga la redundancia, está en el libro de Apocalipsis. Y Efesios es una epístola paulina. Sí. Y yo he escuchado, no sé ustedes, yo he escuchado que no leamos Apocalipsis, porque total Apocalipsis no está dirigido a la iglesia. No leamos Apocalipsis, porque cuando ocurra todo lo que dice el libro de Apocalipsis, nosotros ya fuimos arrebatados. No vamos a estar. Así que ¿para qué te vas a preocupar en leer Apocalipsis? Bueno, dejo así. En realidad, acá le dice que escriba un libro, no es una epístola, En un libro, en un libro le dice que lo escriba. sí. Y, por ejemplo, Éfeso, la Odisea, eran lugares muy cercanos a varios de los lugares donde fueron dirigidas las epístolas. Sí, La Odisea estaba muy cerca de Colosas, sí. en la misma región. No, en realidad no era un libro, sino que en esa época era o un rollo o un pergamino. rollo. Pero bueno, Eh, el tema es que está dirigido a la iglesia que estaba en Éfeso. Lo que me Oye, interesa claro. enfocar acá es que si el libro de Efesios tiene escrituras dirigidas a la iglesia de Dios, la pregunta sería si Apocalipsis tiene escrituras dirigidas también a la iglesia de Dios, pero no vamos a dar una respuesta ahora a eso. Y a propósito les puse Apocalipsis 1:11 porque de acá
se desprenden todas las teorías que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, la ira y todo ese tipo de cosas. El anticristo, la aparición del anticristo. Todas esas cosas las vamos a estudiar más adelante. Solamente estamos, como se dice, calentando motor. Bueno, entonces, si ustedes me permiten, vamos a expandir un poquito esto de que la Biblia está dirigida a 3 grupos de personas, diciendo que además en la Biblia se mencionan las 12 tribus de Israel, entre los cuales están los judíos, se mencionan pueblos, naciones y lenguas, y se mencionan individuos o grupos en particular, cuando se dirige la escritura a Abraham, que no existía Israel todavía. Ahora, si somos más exquisitos todavía, tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo que hubo una escritura que fue dirigida a un burro. Y Jesucristo mismo dirigió una escritura a una planta. Así que no es tan fácil determinar a quién está dirigida la escritura así de un plumazo. Vamos a leer Romanos 15:4. Vamos a leer Romanos 15:4. Esto también es conocido por nosotros. Me voy a apurar un poquito. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Así que ya hemos aprendido que las cosas que se escribieron antes se refiere al día de Pentecostés y son para nuestra enseñanza. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, es para que aprendamos, es para que aprendamos. Como dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, comportarse, ¿qué es? Comportarse es actuar, aplicar. Así que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza y las epístolas a la iglesia, desde Pentecostés en adelante, son para nuestra aplicación. Por lo tanto, voy a agregar o resumir en esta lámina todo lo que estamos repasando, porque estamos repasando, y voy a hacer una pregunta, les voy a dar un tiempito para pensar. Entonces, ¿a quién está dirigida la palabra? Dice arriba en azul, determina quién aplica la palabra. Entonces, toda la Biblia es para nuestro aprendizaje y la escritura dirigida a la iglesia de Dios, que son los renacidos, después del día de Pentecostés, es para nuestra aplicación. Y ahí entre medio, en el sándwich, está el Antiguo Testamento, los Evangelios, el libro de Hechos, las epístolas y el Apocalipsis. Más o menos esto es conceptualmente lo que nosotros tenemos que tener en claro. Ahora, de acuerdo a lo que venimos diciendo, quiero o hago una pregunta para que ustedes participen. ¿Existen escrituras que no están dirigidas a la iglesia de Dios, pero que también son para nuestra aplicación? ¿Qué opinan? ¿Hay alguna escritura fuera de la iglesia de Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? ¿Hay alguna escritura que también es para nuestra aplicación? ¿Sí o no? Sí hay, y muchas. Bien. Susana Calderón. Sí, en realidad, desde el punto de vista de la teoría de la recepción, Sí. a veces un texto o un diálogo, un mensaje puede estar dirigido de manera directa a un receptor, pero estar englobado en un texto que tiene otro destinatario implícito. Bien. Bien. Entonces, si toda la escritura está, digamos, desarrollando, el tema central es Cristo, está desarrollando el plan de redención, todo involucraría o sería, digamos, parte del mensaje que Dios transmite a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, digamos. ¿Pueden dar un ejemplo de una escritura que no esté dirigida a la iglesia de Dios, pero que sea aplicable a mi vida?
¿Se les ocurre? Ramita, Ale. Josué, en Josué dice no temas y no está dirigido a nosotros, está dirigido a Josué. Sin embargo, podemos tomar el ejemplo Claro. de que Dios nos cuida y que no debemos temer a nada. Bueno. ¿Alguien más? ¿Otra escritura? Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a hacer una referencia a 2 de Pedro 1:20. Van siguiendo la clase, pueden buscar ahí. 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación. Y esta es la cita del doctor Victor Paul Whitfield, que dice así: esto es lo primero que tenemos que entender si vamos a entender la grandeza de la revelación de Dios en su palabra. Ninguna profecía, ningún versículo de la Escritura es de interpretación privada alguna. Noten lo que dice. Si yo digo, esto es lo que yo pienso, por ejemplo, el ladrón es el diablo, estoy dando mi interpretación privada. Si usted dice, esto es lo que quiere decir, o si cualquier denominación escribe, esto es lo que nuestra denominación dice que quiere decir, tenemos interpretación privada. Y dice el doctor, dele a dos hombres el mismo versículo de Escritura y por interpretarlo privadamente llegarán a dos conclusiones completamente diferentes. Por lo tanto, lo que está diciendo el doctor acá es, si hay conclusiones diferentes, entonces tenemos interpretación. Si hay dos, una está acertada y la otra no. Interpretación privada. Ya para ir cerrando esta primera parte, vamos entonces a identificar el ladrón de Juan 10. El ladrón de Juan 10:10 o identifica al diablo porque el diablo hurta, mata y destruye, o el ladrón de Juan 10:10 identifica a todo el que vino antes de Jesús, no digo Jesucristo, sino Jesús, diciendo ser el Mesías. Aquí tal vez podríamos sugerir dos interpretaciones posibles. O el ladrón es el diablo, o el ladrón identifica a todo aquel que vino antes de Jesús diciendo ser el Mesías. La pregunta del millón sería, ¿cómo determinar la correcta? ¿Cómo determinar la interpretación correcta? Mabel Rodríguez. A ver, Mavi, ¿qué quiere decir? No, perdón, pero yo quisiera avanzar un poquito. ¿No podría ser, además de ver el contexto, como lo vimos muy lindo, que haya una figura literaria en ladrón, en pastor, ahí avanzando un poquito más? Sí, también, por supuesto. De hecho, hay una alegoría ahí, pero como la alegoría es de interpretación que no es literal, Simbólica. no lo vamos es simbólico, gracias, no lo vamos a tratar ahora. La pregunta clara acá, no estamos definiendo por una u otra cosa, estamos planteando cosas y la pregunta clave es, ¿qué opinan de cómo determinar la interpretación correcta? Bueno, podríamos buscar si hay figuras literarias, sí, podría ser. Se puede buscar la interpretación de la palabra ladrón que se utiliza en el original en otros textos previos, en otros pasajes. ¿Y cómo llamarías a esa actividad? Buscar en otro. Usos anteriores, el primer uso y usos anteriores Bien. de la misma palabra. Sí, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Bueno, vamos a ver si llegamos a alguna conclusión, por lo menos mínima, ¿no? Pero está bien, está bien. Está bien, bueno.
Acá, Quiero decir, buscar si en otro contexto, por ejemplo, el ladrón es el diablo o no. claro. Voy a volver a repetir entonces lo que decía el doctor Whitfield respecto de 2 de Pedro 1. Está muy claro esto. Si yo digo, esto es lo que yo pienso que significa, yo estoy dando mi interpretación privada. Si usted dice, esto es lo que pienso que quiere decir, usted está dando su interpretación privada. Si cualquier grupo dice, esto es lo que pensamos que quiere decir, ese grupo está dando la interpretación. Voy a leer un texto, el libro de Daniel, que vamos a estudiar clase 2, desde el capítulo 7, versículo 2 al versículo 7. Para hacerlo más rápido, lo voy a leer yo, ustedes pueden seguirlo. Daniel 7:2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar, en el 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. De ahí sacan la idea del anticristo. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y decía en su boca, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. El 6. Después de esto miré y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y en el 7, después de esto, daba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Daniel 7:2 al 6. Pregunto, ¿quiénes son estas 4 bestias? Quiero que sean específicos, van a contestar. ¿Quiénes son estas 4? Bueno, la interpretación de la histórica dice que las 4 bestias... No, histórica no, perdón, Susana. No, Histórico no. Que la Biblia me diga las 4 bestias es tal cosa. Claro, No, la histórico primera todavía bestia, no. la primera bestia como un león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo, Sí, pero y la ¿quiénes son? cuarta es como ¿Quiénes una son? bestia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas 4 bestias? Pregunta. Reinos terrenales que serán derrocados y reemplazados por el reino eterno de Dios. ¿Qué escritura lo dice? No citaste la escritura. No importa. Quiero que seamos específicos. Pregunto, ¿qué debería hacer un estudiante bíblico para no cometer interpretación privada? Claro, no, ajá. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? De acuerdo a lo que estamos repasando, ¿no? Clave de interpretación bíblica. ¿Qué debería hacer? Y Daniel 7:17 dice, estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 reyes. 4 reyes que se levantarán. 4 reyes. ¿Dice quiénes son los reyes? No. ¿Cómo? Sí. Como prioridad deberíamos leer el texto. Perfecto. Muy bien. Con atención. Sí. Claro, Es verdad. porque es lo que Claro, para comprender. Texto, Sí. contexto. Contexto. El contexto. Perfecto. Está bien, es lo que estamos repasando. Estamos repasando cómo la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Quiénes son estas 4 bestias? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. Tenemos una respuesta ahí. Bueno, continuemos. Entonces,
Para no hacer interpretación privada, deberíamos poder decir, esto es lo que la Biblia explica de sus propios textos. O esto es lo que la Biblia dice. Las 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Ahora, la pregunta, ¿cómo hacer que la Biblia explique sus propios textos? ¿Cómo hacer que la Biblia sea su propio intérprete? La pregunta queda planteada. ¿Cómo hacer que la Biblia explique sus propios textos? ¿Cómo hacer que la Biblia sea su propio intérprete? Fíjense lo que dice 2 Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Acá voy a plantear una serie de preguntas, pero no quiero que me contesten porque esto es parte del trabajo práctico. Vean, en esta escritura particular, 2 Pedro 3:16, pregunto, ¿quién está hablando? Segundo, ¿a quién está dirigido 2 Pedro? ¿Dónde se interpreta 2 Pedro 3:16? ¿Cuál es el tema de que está hablando el versículo? Cuando dice de estas cosas. ¿Cuál es uno de los temas o las cosas difíciles de entender? Porque dice, hay cosas que son difíciles de entender. Y nosotros lo que queremos es entender, pero no queremos hacer interpretación privada. Finalmente, ¿a qué se refiere o cuáles son las otras escrituras? Esto lo vamos a pasar rápido porque es parte del trabajo práctico que van a tener que hacer, si quieren, por supuesto. Vamos a dar un concepto de hermenéutica, exégesis y ciencias bíblicas. Solamente una referencia. La hermenéutica es una ciencia, también un arte, por medio del cual se determina el significado de textos, discursos y el texto bíblico en particular. Y la exégesis es la determinación del significado del texto bíblico o la explicación en sus contextos histórico y literario. Busca obtener el significado original. Las ciencias bíblicas, otro terreno, otra área de estudio, integran conocimientos de historia, lingüística, antropología, paleografía, filología, arqueología y crítica. De manera que cada disciplina aporta una perspectiva única al estudio del texto bíblico. En el link que les vamos a pasar ahora cuando termine la clase, tienen un PDF con un cuadro para que ustedes puedan repasar estos conceptos y ver el amplio campo de todos los recursos que hay para interpretar las. Además, el uso de diccionarios bíblicos especializados, comentarios bíblicos, manuales de patrología, etcétera, son complementos que resultan útiles y pertinentes a la hora de contextualizar una palabra, expresión bajo estudio, contribuir a su significado. Como el caso simple que planteamos hoy de el ladrón de Juan. Ahora vean lo que dice 2 de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Los diccionarios de griego y el diccionario de Vine dicen que esta palabra, limpio entendimiento, es la palabra eilecrinés. Vean los conceptos que da. Dice que es un entendimiento puro, incontaminado, honrado, limpio, sincero. Vine dice que significa un entendimiento exento de mezclas, puro, y su significado etimológico es ser probado por la luz. Por lo tanto,
Ahora sí les voy a dar, que salió la manito, la posibilidad de que comenten algo. Pero repito, sean bien concretos. ¿Cómo hace un estudiante bíblico para no caer en interpretación privada? ¿Cómo hace un estudiante para seleccionar la interpretación correcta de un pasaje? Susana Calderón. Bueno, hay algunas herramientas que son las más simples, las primeras que uno debería usar, que sería leer el contexto y buscar pasajes más simples que hablen sobre el mismo tema, digamos, el pasaje complicado, entenderlo a la luz de otro más simple que hable de lo mismo. Sí. ¿Y eso que me estás diciendo, Susana, dentro de qué tema general está? Estamos estudiando. Entre las 4 claves bíblicas, las 4 de interpretación bíblica. Entonces, para no caer en interpretación privada, tenemos que usar las claves de interpretación bíblica. Entonces, hay dos principios que debemos aplicar. Cada porción de escritura debe someterse al filtro de todos los principios exegéticos de interpretación. Todos, absolutamente todos, ¿cierto? Y deberíamos poder decir, esto es lo que la Biblia explica o dice que significa tal porción de escritura. En otras palabras, esto también se ha expresado como la Biblia se explica a sí misma. En base a estas premisas, a estos conceptos que estamos repasando y con una limpia conciencia, quisiera agregar acá que limpia conciencia es sinónimo de una conciencia sin prejuicios, o sea, sin aferrarse a conceptos que uno trae del pasado, con una limpia conciencia y en base a estas premisas se deben estudiar los textos. Por lo tanto, para cerrar esta primera sesión del taller y esta mecánica, hacemos el repaso una sola lámina. Partimos del axioma de lectura, ¿Qué dice el texto? que significa responder a 3 preguntas. ¿Qué dice el texto? Lo cual es leer el texto. Responder qué significa el texto que hemos leído, lo cual es poder explicarlo. Y la aplicación, que significa qué tengo que practicar yo de ese texto. Para poder lograr esto, de este axioma de lectura, cada porción de escritura debe someterse al filtro de todos los principios exegéticos y de interpretación que todos los estudiantes deberíamos conocer. Y no digo dominar, no podemos ser expertos en hebreo, no podemos ser expertos en figuras literarias, no podemos ser expertos en patología, pero sí debemos saber que si hay un estudioso que se dedicó a catalogar todas las figuras literarias en castellano, como fue Bullinger, y explica un versículo que no entendemos a través de una figura literaria, eso nos sirve a nosotros para poder explicar esto. Si hay un libro de historia, ¿no es cierto?, que explica qué sucedió en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén por el ejército romano, da detalles históricos, y esos detalles nos sirven para ir y leer en el Evangelio de Marcos, cuando Jesucristo se refiere a la destrucción del templo. Ese dato histórico nos sirve para poder explicar el texto. Así que debemos conocer que el campo de la interpretación, la explicación del texto bíblico es amplio. Y nosotros no debemos apurarnos a dar una interpretación privada. Si no sabemos, averigüemos, preguntemos. Por lo tanto, debemos conocer que existen muchas herramientas. También, finalmente, deberíamos poder llegar a decir, esto es lo que la Biblia explica,
o dice que significa tal porción de escritura. Las 4 bestias son 4 reinos que se levantarán sobre el mundo. Deberíamos lograr ver cómo la Biblia se explica a sí misma. Y esto es escudriñar las Escrituras, que fue el versículo o el concepto. Así que bueno, Dios los bendiga. Esta ha sido la primera clase ensayo. Lo único que quiero que me digan es si es clara, nada más. Quieren compartir, pero no se vayan, no se vayan porque vamos a leer el primer trabajo práctico. Son 5 preguntas. Este trabajo práctico lo van a tener ahora en el grupo. Es optativo. Si lo quieren hacer, lo hacen. Y si quieren preguntar de él, pregunten. Y nos podemos reunir un día para responderlo. Consigna 1. Analizar la palabra escudriñar en diferentes fuentes de información. Y formar. Consigna 2. ¿Existen escrituras no dirigidas a la Iglesia de Dios, pero que también son para nuestra aplicación? Ahí Susana Calderón dijo algo interesante. Dice, si fuese posible, buscar y presentar un ejemplo. Consigna 3, segundo de Pedro 3:16, que lo leímos. Ahora ustedes van a tener la oportunidad de agarrar en su casa y me dirán, ¿quién está hablando en esa epístola y a quién está dirigida esa carta? Me dirán de qué tema se está hablando en ese versículo. ¿Dónde se interpreta 2 de Pedro 3:16? En el versículo, texto, en el previo. De acuerdo al contexto, ahí les estoy pidiendo que lean el contexto. ¿Cuáles son algunas de las cosas difíciles de entender? Y luego, la otra pregunta es, ¿a qué se refiere cuando dice las otras escrituras? ¿A qué escritura? Consigna 4. Lea 2 Crónicas 16:10 y diga qué significa la palabra vidente en este versículo y dónde se interpreta la escritura. La consigna 5. Dar o expresar una opinión del tema tratado en la enseñanza acerca de hacer interpretación privada de las escrituras. Siéntase libre de manifestar su opinión. Puede ser un acuerdo total, parcial, un desacuerdo, puede ser una crítica, etcétera, etcétera. Pero fundamente su... Bueno, esa sería la propuesta de hoy. Así que bueno, Dios los bendiga